pandemia macrista versus pandemia kirchnerista, y no me refiero a la salud, sino a la economía, duelo de herencias y de deudas entre el oficialismo, entre la coalición gobernante del Frente de Todos y el gobierno de Cambiemos, en el contexto de una negociación ardua con el FMI y de una crisis política desatada por la resistencia de algunas figuras del oficialismo, Máximo Kirchner como figura principal, a avalar el acuerdo con el FMI. Estamos hoy en la repregunta con Nicolás Dujovne para hablar de esos condicionamientos en el pasado, en el presente y en el futuro. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación, Luciana, un placer. Pues todos saben, Nicolás Dujovne es economista y fue el último ministro de Hacienda, ministro de Economía. No fue el último, fue el ministro que tomó la deuda en la gestión de Cambiemos en 2018. Nicolás, grandes duelos retóricos, conceptuales entre el kirchnerismo y la coalición de Cambiemos. Una cuestión central es la deuda actual, la deuda que arrastra la Argentina históricamente, la deuda de Cambiemos. El FMI pone en escena, el acuerdo con el FMI pone en escena esa herencia de Cambiemos. Quiero entender conceptualmente el día que planteaste ante el presidente Macri y que se llegó a la decisión de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, como todos sabemos, en el mayor endeudamiento que el Fondo Monetario habilitó de 57.000 millones de dólares, aunque se concretó 44.000 y pico. ¿Cuál fue el marco conceptual para tomar esa decisión? ¿Qué variables integraron ese argumento que dijeron, bueno, vamos a tomar esta semejante cantidad de deuda porque es lo mejor para Argentina? Bueno, antes que nada, la Argentina es un país miembro del fondo, ¿no? Y el fondo está para asistir como prestamista de última instancia a los países que enfrentan dificultades en su balance de pagos, en su financiamiento, ¿no? Con lo cual no es una novedad que en situaciones de debilidad macroeconómica los países recurren al FMI. Lo hicieron numerosos países que hoy son historias muy exitosas. Uruguay en 2003, Portugal después de la crisis financiera de 2008-2009, un programa muy parecido al de Argentina, Ucrania en 2015-2016, Egipto. La lista es innumerable y Argentina tuvo ya 22 programas con el fondo. Entonces no es una novedad, no es tan novedoso que Argentina recurra al fondo. Por ejemplo, en el año 95, sin la asistencia del fondo, el efecto tequila hubiera provocado una crisis muy grande en la Argentina, un default de la deuda y una crisis bancaria. Y lo superamos gracias a la asistencia del fondo. Cuando Brasil devalúa en el 99, en enero del 99, la Argentina estaba bajo programa con el fondo, expandió el programa y pudo superar exitosamente esa circunstancia. Entonces, no es una novedad, ni, digamos, en términos de qué hacen los países cuando tienen una crisis de balance de pagos, ni lo que ha hecho Argentina en el pasado con gobiernos que enfrentan los problemas y tratan de resolverlos. Entonces, nosotros estábamos en un camino de consolidación fiscal con la visión de que es muy importante conservar el crédito público. ¿Por qué es importante conservar el crédito público y evitar los defaults de la deuda? Bueno, porque los países crecen cuando invierten en capital humano, es mejor educación, es un proceso de muy largo plazo, o en capital físico, cuando hay más fábricas, más rutas. Todo eso depende del costo del financiamiento. Cuando uno entra en default asiduamente o injustificadamente, bueno, la prima de riesgo país es muy alta, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Argentina hoy tiene una prima de riesgo país de 1.800 puntos. Si Argentina quisiera endeudarse en dólares, pagaría 22%, y eso es producto del desmanejo actual. Ahora, en 2018, cuando se toma la decisión, desde el Ministerio de Economía, toma la decisión de endeudarse por ese monto, 57.000 millones de dólares con el fondo, ¿cuánto era el riesgo país? Bueno, el riesgo país venía subiendo de 300, 400 puntos a 500, 600, y en ese contexto, donde ya era más difícil encontrar financiamiento barato en el mercado, junto al equipo de gobierno, junto al presidente, junto a el resto de los actores del área económica, tomamos la decisión de buscar asistencia del fondo porque
nos parecía importantísimo evitar un evento soberano con la deuda, pensando no solo en el cortísimo plazo, sino en el largo plazo de la Argentina, de no pasar por un nuevo default, y también porque le asignamos un valor importante a mantener un mercado de cambios funcional. Es decir, que si no querían poner cepos, no querían intervenir sí. en el mercado de cambios y prefirieron endeudarse con el FMI más barato para pagar una deuda más cara. Esa es la idea. Es así. Sí flotar, sí intervenir, pero no tener como ahora un esquema cambiario con un cepo tan acentuado en el cual es muy difícil hoy entrar dinero a la Argentina, porque eso implica como un impuesto del 50% ahora, sobre el capital. Nicolás, el historial habla de, llegado 2018 era el acuerdo 21 que se hacía con el FMI. Sí. Y la Argentina se viene sosteniendo en una crisis recurrente, llegado 2018, de la que no ha podido salir a pesar de los 20, hasta ese momento, acuerdos con el FMI. ¿Por qué insistir en 2018 con recetas que no habían llevado a un crecimiento sostenible y virtuoso de la Argentina? Bueno, pero hacer correlación entre los acuerdos con el fondo y el fracaso de las últimas décadas de la Argentina, digamos, yo creo que en realidad tenemos que ir un paso más atrás. Esa es la correlación que hace Máximo Kirchner en su carta de renuncia, que le atribuye a los acuerdos con el FMI un grado de condicionamiento muy grande sobre la vida económica de la Argentina. ¿No estás tan de acuerdo? ¿No considerás que esa es la variable central? Creo que lo que condiciona la vida económica de la Argentina es el déficit fiscal, digamos, ¿no? Cuando uno mira, no sé, algunos países que pueden ser referencia de repente para Máximo Kirchner, Rusia o China, países que uno podría decir están a la izquierda del espectro ideológico, bueno, tienen una economía muy sólida y eso es lo que les da soberanía. Tener superávit fiscal, poder acumular reservas, eso da mucha independencia y a todos nos gustaría poder tener eso. El problema es que la Argentina tiene déficit fiscal desde el año 2010. Argentina junto con Venezuela son los únicos dos países de la región que en todos los años desde el año 2010 han tenido déficit antes del pago de intereses. Recién en el año 2019 nosotros nos acercamos al equilibrio, estuvimos muy cerquita y si continuábamos gobernando entre el 19 y el 23 íbamos a tener superávit y eso creemos que es sano y nos independiza de los vaivenes del mundo, pero digamos no hay otra manera de generar independencia que tener superávit en las cuentas públicas. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en eso, ¿no? En de qué manera la Argentina puede tener superávit. Y la otra cuestión es, ¿por qué Argentina tiene tanta dificultad fiscal en este momento para volver al superávit? Bueno, por el desmanejo del kirchnerismo durante su gestión anterior. La Argentina, históricamente, durante muchos años... Cristina Kirchner. Así es. Durante muchísimo tiempo tuvo un nivel de gasto público en relación a su economía de más o menos 25%. A veces 2 puntos más, a veces 2 puntos menos, pero eso era compatible con una estructura impositiva razonable que permitía que el sector privado pueda desarrollarse. A partir de los gobiernos, yo diría sobre el final del gobierno de Néstor Kirchner, de la gestión de Néstor Kirchner, pero especialmente durante los dos periodos de Cristina, Argentina pasa de un nivel de gasto público de 25 puntos del PBI a 42 puntos del PBI. Ese incremento de 17 puntos, bueno, no ha podido ser financiado con impuestos razonables y además ha dejado un espacio que no ha sido financiado por impuestos, donde aparece entonces la deuda, la emisión y todos los problemas macroeconómicos que tenemos. Eso es lo que estábamos resolviendo durante nuestro gobierno. Y hay que enfocarse en eso. El aspecto del FMI es instrumental, porque el problema aquí es el déficit y el nivel de gasto público. Eso es interesante, esa es casi una lección que está cada vez más instalada, pero 2018 recurrió a un instrumento, el gobierno de Cambiemos, tu gestión en el Ministerio de Economía, que es la deuda, tomar deuda con el FMI, que está condicionando el escenario presente desde la asunción del gobierno actual. Entonces, lo que condiciona el escenario es el déficit fiscal y
el tipo de políticas que tenemos. Está ¿no? bien, eso históricamente, pero en este presente, además del déficit, se le suma que hay una deuda enorme. Bueno, es una deuda, digamos, nosotros tomamos deuda con el fondo, cancelamos deuda con el sector privado, entonces hay deuda, y hay deuda porque hubo déficit, ¿no? Aparte, una parte de la deuda, una porción de la deuda, ¿no? de la deuda que tiene Argentina, es con el FMI. Ahora, esa deuda que se tomó para cancelar intereses, para cancelar deuda privada, ¿cuánto es responsabilidad de la gestión anterior, del legado anterior de Cristina Kirchner? Bueno, es en gran medida, digamos, es deuda que se tomó para cancelar déficits provenientes de la administración anterior. Entonces, digamos, cuando nos dicen, bueno, la deuda de Macri, bueno, el déficit de Cristina, y entramos en una discusión sobre el pasado que no va a terminar hasta que terminemos de sanear a la economía argentina. Y sanear a la economía argentina, y yo acá, Luciana, creo que tenemos que empezar a hablar de los temas relevantes, porque estamos inmersos en una coyuntura que nos atrapa, nos absorbe, y Argentina necesita cambiar, porque Argentina necesita crecer, y si no cambia no va a crecer. Entonces necesitamos encarar las grandes reformas que necesita la economía argentina. Ahora vamos a eso que es el futuro, pero me interesa insistir un poco más en el tema de la deuda, básicamente porque el nivel de responsabilidad de cada gobierno en asumir ese tipo de decisiones o la reticencia a asumir esas responsabilidades también condiciona el presente y el futuro y abre la puerta a cometer errores. En 2016 hay un video de una conferencia que diste en 2016 que el kirchnerismo usa mucho para contrarrestar un argumento de Cambiemos que dice que Cambiemos en deuda para pagar la deuda heredada por el déficit del kirchnerismo. En ese video que diste, es una conferencia ante empresarios organizado por la Fundación Enrique Cardoso, se ha convertido en un hit en las redes, dice textualmente, tus palabras, de los problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. Insistís durante 1 minuto y pico, es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, salvo algún país de la África subsahariana. Este era tu diagnóstico en 2016. Sí, yo estaba fuera del gobierno. Claro, cuando no eras parte del gobierno. Sí. ¿Cómo se explica esta afirmación tan contundente? ¿Das cifras sobre el porcentaje respecto del PBI? Claramente. En relación a esta nueva manera de conceptualizar el problema que Cambiemos ha construido diciendo que tomaron deuda, semejante deuda, para pagar deuda de Cristina Kirchner. Porque el déficit era muy alto. Entonces la deuda se tomaba para financiar el déficit fiscal, para renovar la deuda anterior. ¿Pero la deuda era alta entonces o el déficit? Si el déficit es alto, la deuda también. No, el déficit es un flujo, la deuda es un stock. Sí. En la medida en que uno tiene un flujo desequilibrado durante mucho tiempo, el stock se desequilibra. Entonces, lo que tenía, el principal problema de la Argentina era el nivel de gasto, el nivel de déficit. Y yo sostengo eso, digamos, o sea, este gobierno que está tan enfocado en el problema del fondo, etcétera, el problema es el déficit y el problema es el gasto, mucho más que el problema de la deuda. Pero no entiendo, Nicolás, si en 2018 el argumento fue que era necesario tomar 57.000 millones de dólares de deuda para cubrir el déficit primario, que es antes de intereses, y luego además los intereses de deudas anteriores, más las propias generadas en los 2 primeros años de gestión de Cambiemos, que tuvo un poco de déficit. Justamente, porque teníamos un problema de flujos. Si en 2016 decías que la deuda era tan baja, ¿por qué necesitamos una deuda tan alta si la deuda en 2016 decías que era tan baja? Bueno, justamente, digamos... no entiendo de verdad, quiero entender el razonamiento. Bueno, digamos, cuando uno proyectaba las necesidades de financiamiento que teníamos en 2018, en 2019, digamos, era un programa que se iba a ir desembolsando a lo largo de los siguientes 2, 3 años, hasta que termináramos de cerrar el déficit. Pero el gran problema de la Argentina, en mi opinión, era de flujos, o sea, no de stocks,
Por eso también, Es decir, el stock de la deuda era bajo, manejable, pero los flujos eran dudosos, muy grandes. Claro. Entonces, dudosos en cuanto a que podían generar más déficit. Bueno, nos generaban una necesidad de financiamiento muy grande en relación al tamaño del sistema financiero argentino. Entonces, necesitábamos un tamaño de programa bastante grande porque el déficit era alto, entonces hasta que bajásemos el déficit y lo eliminásemos, necesitábamos bastante financiamiento. Pero justamente por eso, Luciana, nosotros siempre teníamos la visión de que Argentina no necesitaba reestructurar la deuda en dólares, porque no veíamos un problema de solvencia y de que el tamaño de la deuda fuera elevado. Habrás leído seguramente un editorial del Financial Times de la semana pasada, del miércoles puntualmente, que se titula... lo tengo aquí, en inglés voy a hacer una traducción literal rápida. El acuerdo de la Argentina el acuerdo del FMI con Argentina necesita condiciones más duras, apunta a las reformas que vos señalás, pero hace una evaluación sobre el legado anterior y dice: el gobierno peronista heredó un lío cuando asumió en 2019. La economía estaba sumida en una recesión y la montaña de deuda externa era impagable, asumida por el presidente Mauricio Macri, era impagable. El Fondo Monetario falló en prestarle tanto en 2018, asumiendo principios con asunciones demasiado optimistas, sin insistir en una reestructuración de la deuda privada y medidas que impidieran la fuga de capitales. Esto lo hizo el Financial Times en el miércoles pasado, en esta columna no firmada por un particular, sino por el Financial Times, la dirección del Financial Times. ¿Cómo ves este análisis, que casi parece un análisis hecho desde el oficialismo actual sobre la deuda argentina de Cambiemos? No, yo no coincido. O sea, vos pensá que un día antes de las elecciones PASO del 2019, Argentina tenía un riesgo país cercano a 800 puntos y al lunes siguiente se fue a 2000. Eso quiere decir que con otro resultado de las elecciones hubiera bajado a 400, porque había un juego de probabilidades implícitas entre quién ganaba y quién perdía, digamos, ¿no? Entonces simplemente es aritmética entender que, dado que había una probabilidad de que ganara la oposición, si ganaba el oficialismo, el riesgo país tenía que ser más bajo. Y en esos niveles nosotros hubiéramos podido volver al mercado y empezar a repagar el fondo de préstamo con dinero de los bonistas privados, a la vez que además íbamos a pasar a estar en superávit fiscal en los años siguientes. Pero además, digamos, yo pienso que, no sé, países como Portugal o países europeos que recibieron asistencia del fondo, recibieron asistencia con deudas bastante más altas que la que tenía la Argentina, ¿no? Pero con mucho más estabilidad política. Entonces, no tiene que ver con el tamaño de la deuda, sino con la sostenibilidad de las políticas entre los distintos gobiernos. A eso me parece un punto central. Entonces, si nuestros sucesores hubieran, continuado con un programa, no digo el nuestro, pero sin romper y decir: miren, señores, Macri estaba bajando el gasto y a nosotros no nos gusta bajar el gasto. Nosotros queremos subir impuestos porque pensamos que eso es más equitativo. Pero vamos a seguir por el camino de la senda de consolidación fiscal porque eso es lo que necesita la Argentina. Bueno, el programa hubiera terminado siendo muy, muy exitoso. Entonces, yo pienso que tenemos que enfocarnos en pedir responsabilidad a todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque nuestro programa estaba funcionando y en los últimos meses previos a las elecciones la tasa de inflación estaba bajando, el riesgo país estaba bajando, la economía estaba empezando a recuperarse, hasta que, digamos, perdimos las elecciones. Perfecto, es el juego democrático. Bien, y los argentinos eligieron... Juego democrático. Quiero ir a ese punto. Como ministro de Economía, ya como hombre político, ¿no? Porque participar de una gestión y pensar la economía también es pensar la economía política de este país. Visto la historia sucedida desde la toma de ese crédito a la actualidad, con el triunfo de un gobierno de corte populista, en el sentido de una economía populista, como ha sido definida
en el mundo académico por los parámetros de alto déficit fiscal. Le faltó de alguna manera perspectiva. Si el instrumento es, en términos de las variables económicas y macroeconómicas, el instrumento de endeudarse con el FMI, de acuerdo con tu perspectiva, fue la acertada, falló y haces una reevaluación de tu decisión en el sentido de que falló construir una serie de políticas. Había riesgos de que se perdiera una elección porque la economía estaba complicada. Entonces, asumir una semejante riesgo de endeudamiento en un primer gobierno que tenía que probarse a sí mismo la posibilidad de una reelección, ¿fue algo osado políticamente? ¿Hoy harías otra cosa? Yo pienso que nosotros teníamos que hacer las políticas en las que creíamos. Y nosotros creemos en pagar las deudas, estar integrados al mundo, abrir la economía, hacer reformas, bajar el déficit, bajar el gasto, bajar impuestos. Ese es el mandato que nos dieron nuestros votantes y eso es en lo que nosotros creemos. Entonces, si hay un riesgo de reversibilidad, porque puede ganar otro, digamos, yo tengo que alterar mi agenda, es decir, ¿No conviene consensuarla al modo como se pretende consensuarla hoy en el Congreso? Yo debería haber empezado como a falsificar el IPC, digamos, porque eventualmente podía volver Guillermo Moreno, entonces empiezo a hacer la transición. Planteo cosas muy virtuosas como acordar, como se pretendía, por lo menos hasta la última semana, acordar en el Congreso, Luciana, el nuevo acuerdo con el fondo. Nosotros, digamos, en el Congreso, el kirchnerismo nos votó en contra todo, siempre, ¿no? Y sí, tuvimos un diálogo con lo que era el peronismo federal en su momento. Pero eso es un dato de la economía y de la política. Bueno, que ustedes afrontaron, claro. ¿no? Sí, lo afrontamos. Convivían con ese dato. Convivíamos con ese dato. Entonces sentíamos que había dos cosmovisiones distintas. Yo hice el esfuerzo de dialogar. Por ejemplo, cuando presentamos nuestra reforma tributaria, que se pasó en 2017, para mí una muy buena reforma, que tenía que implementarse a lo largo de 5 años. Una política de Estado, digamos, que cuando asumió este gobierno la dio vuelta. La baja de ingresos brutos. La baja de ingresos brutos, del impuesto al cheque, de las contribuciones patronales, especialmente para los sueldos más bajos, para luchar contra la informalidad. Es decir, que aún lo que se vota no se puede cumplir. Bueno, si no hay un acuerdo macroeconómico. Cuando elaboramos nuestra reforma tributaria, yo invité a todos los bloques. Vinieron al Ministerio de Economía, todos los bloques, vino Del Caño, vino Axel Kicillof, digamos. El diálogo existe, digamos. Lo que después es muy difícil es acordar políticas con algunos sectores de la vida política que tienen una visión tan distinta. Aún cuando esas políticas pasan por el Congreso y son votadas como la reforma tributaria. Aún, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, nos votaron en contra. Entonces, yo asumo que debimos explicar más, debimos tener un diálogo más frontal y más franco con la sociedad acerca de lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque nosotros sabíamos que eventualmente, cuando empezó la sequía en 2018 y cuando empezó la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que eventualmente podíamos tener que ir al fondo, ¿no? Ahora, una vez que fuimos, tal vez deberíamos haber hecho un esfuerzo didáctico de explicar. No lo hicieron porque sobredimensionaron las capacidades de gestión y el apoyo internacional a un gobierno de un signo más abierto al mundo. Son muchos motivos, es muy difícil ahora saber los motivos de ese momento. Por supuesto, con el diario del lunes uno se vuelve más sabio. Pero el diario del lunes no para corregir el pasado, sino para pensar el futuro. Yo ¿Integrarías creo, más variables al escenario de decisión económica? Yo lo que estoy convencido hoy es que nuestra visión durante buena parte de la gestión del gobierno del presidente Macri era que una parte muy importante de la sociedad argentina no había votado un cambio económico. Sin embargo, nosotros queríamos hacerlo, ¿no? Entonces tratábamos de hacerlo sin forzar demasiado la máquina en términos de lo que toleraba el electorado. Nosotros queríamos integrarnos al mundo, queríamos hacer reformas, pero sentíamos que éramos un poco contraculturales en ese momento. No probamos de romper la cultura imperante en ese momento. Yo siento que ahora, digamos, hay que hablar a la sociedad con toda la información disponible y apelar a la madurez y la responsabilidad. Es decir, ¿queremos cambiar? Bueno, el esquema laboral en la Argentina no funciona más.
O sea, y los sueldos son muy bajos y el empleo es bajo. Y entonces, digamos, ¿por qué no probamos algo distinto? Tenemos una economía hiper cerrada, donde las cosas son carísimas, escasas. Cualquiera que puede viajar se da cuenta que la ropa en la Argentina cuesta 3 veces lo que cuesta en otros países del mundo. Hay que cruzar a Chile para ver lo que pasa. Entonces tenemos que abrirnos al mundo y eso es progreso. Tenemos que hacer una reforma previsional. La Argentina tiene un problema enorme con la previsión social, gasta muchísimo y mal, digamos, y hasta que no lo resolvamos vamos a seguir siendo insolventes a largo plazo. Ahora, y tenemos que hablar de eso y discutirlo como adultos en la sociedad argentina. Entonces, laboral, previsional, tributaria. Yo creo que, y probablemente una reforma monetaria también, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? bueno, creo que es tiempo también de que nos preguntemos si no tenemos que ponernos algunas reglas un poco más estrictas en lo monetario, de manera de bajar la inflación. En relación del Banco Central, que en independencia absoluta del Banco Central, ¿a eso te referís? ¿O? Bueno, mientras tengamos mucho déficit fiscal, digamos, es muy difícil, digamos, la independencia absoluta mientras el central esté financiando al Tesoro, ¿no? La pregunta es si no tenemos que pensar en alguna regla de largo plazo para, por ejemplo, vincular la moneda a una canasta de monedas. La Argentina le fue muy bien entre 1890 y 1914 con el patrón oro. Le fue bien mientras funcionó en la convertibilidad por un tiempo. Digamos, el problema fue atarse al dólar, que es una moneda que tiene shocks distintos que el peso, pero puede haber arreglos interesantes vinculando el peso a una canasta de monedas emergentes o que represente nuestro comercio exterior, Nicolás, de manera de bajar la inflación un poco más rápido. Me parece el tema, para cerrar el tema de inflación, me parece central. Se señala ya en esta especie de reivindicación post-menemista de la convertibilidad, se señala esa etapa como una etapa excepcional de control de la inflación. Ahora, los ministros en la Argentina parecen ser los ministros de la deuda o de la inflación, pero no de un sistema que tiene otros problemas. El menemismo terminó con niveles de pobreza muy altos, crecieron a partir los redujo al 95, del 95 al 99 volvieron a aumentar, casi en el 30% se instalaron, y niveles de desempleo del 17%. Entonces, aún contenida la inflación, la economía argentina dejaba muchas deudas sociales en ese momento. Bueno, yo ahí te diría dos problemas. Uno, la caja de conversión que tenía la Argentina vinculada al dólar, digamos, funcionó para bajar la inflación. No es la moneda con la cual la Argentina comparte los shocks a los que está sometida. Entonces, cuando se deprecian las monedas emergentes, como ocurrió después del default de Rusia o la devaluación de Brasil, la moneda argentina había quedado muy, muy sobrevaluada y eso era un problema que generó desempleo. Entonces, eso hay que corregirlo. Si uno fuera por un camino de ese tipo, claramente no hay que atarse al dólar. Hay que pensar de repente en una canasta de monedas vinculada a algo más parecido a la canasta exportadora de la Argentina, ¿no? Y luego, por supuesto, también en los 90, digamos, faltó una red de contención social. ¿Y por qué se destruyó empleo? Bueno, porque cuando, digamos, uno tiene tipo de cambio fijo, el ajuste que tiene que hacer una economía cuando sufre un shock de balance de pagos se hace por cantidades, cae el empleo. Cuando uno tiene tipo de cambio flotante, bueno, lo que ocurre, digamos, es que eso actúa como colchón, hay más inflación, pero cae menos el empleo, es lo que nos pasó a nosotros. Claro. En nuestra gestión, el desempleo no subió como en los 90, aunque tuvimos más inflación cuando tuvimos la depreciación de la moneda, ¿no? Eso, por supuesto, amortigua el shock en términos de desempleo, pero genera inflación, al menos hasta que uno logra generar una moneda muy creíble que puede flotar sin tanto traspaso a precios. Nicolás, última pregunta. El panorama argentino, el presente y el corto plazo está muy condicionado. 2023 puede ser el regreso de Cambiemos al poder, porque bueno, la crisis económica es acuciante. No van a contar con el apoyo económico como no con el apoyo político del oficialismo actual, o sea, del kirchnerismo, para llevar adelante sus políticas, como les pasó a lo largo de toda una gestión.
¿cuáles son las medidas claves que se pueden tomar y que se deben tomar más allá o a pesar de la falta de apoyo político de eventualmente una oposición kirchnerista? Bueno, cuando se inició el gobierno del presidente Macri en 2015, la presencia de Cambiemos en la Cámara de Diputados y en el Senado era muchísimo más baja que la que vamos a tener en 2023. Eventualmente, hasta tenemos alguna chance de tener mayoría en las dos cámaras, ¿no? No se puede descartar que la actual oposición tenga mayoría en el Senado en 2023 si hace una buena elección. Entonces creo que el tamaño y la cantidad de reformas que se pueden hacer y el avance fiscal que se pueda lograr al comienzo puede ser mucho más fácil que en aquella ocasión donde estábamos muy condicionados por ser una minoría muy marcada en la Cámara de Diputados. Eso en el Congreso y en la calle, ¿cómo se maneja? Bueno, es que el Congreso es un reflejo también, si tenemos esa participación, es porque también hay un apoyo en la calle, digamos, que es el que generó esa presencia legislativa, ¿no? Si les tocara continuar las reestructuraciones de deuda, ¿sería parecido al camino acordado por el ministro Martín Guzmán por estos días con el Fondo Monetario Internacional, por lo menos hasta lo que se sabe? La gente ya nos conoce, sabe lo que pensamos, ¿no? Nuestra visión acerca de el respeto a los contratos, honrar las deudas, dar certidumbre, trabajar para racionalizar el Estado, para integrar la Argentina al mundo. Así que, bueno, creo que no hay mucha duda. ¿Pagar las deudas conduce a una mejora de las condiciones de vida de la gente? Bueno, siempre que haya, siempre que lo que uno esté pagando sea deudas en las cuales uno es solvente, por supuesto que sí, pero hay que hacer el esfuerzo de defender el crédito público. El default fácil en la Argentina ha sido muy mal consejero. Crédito público, es decir, que haya acreedores dispuestos a prestarle a la Argentina. Sí, yo creo que, digamos, la visión de este gobierno tan pro déficit y antideuda apenas asume, es una visión esquizofrénica. Si uno ama el déficit, bueno, tiene que amigarse con la deuda. Entonces, tenemos una visión. Su amistad es con la emisión. Bueno, la emisión termina en deuda del Banco Central, porque la termina absorbiendo el Banco Central a tasas astronómicas, insostenibles, y eso es lo que hoy nos ha puesto en una trampa en la cual este gobierno ha emitido el equivalente a 50.000 millones de dólares de deuda del Tesoro, y el Banco Central unos 40.000 millones de dólares de deuda en pesos, ¿no? Por supuesto, en LELIX, 90.000. Sí, sí. Y estamos presos de los pesos que tiene que emitir hoy el Banco Central, donde si sube la tasa, digamos, si la tasa de interés es positiva y para generar un atractivo para... Por encima de la inflación. Por encima de la inflación, digamos, bueno, la deuda del Banco Central se vuelve insostenible. Claro. Si baja la tasa... para licuar sus pasivos y que sea sostenible, sube el contado con liquidación o el dólar blue y entonces estamos presos. Es con Domingo Cavallo, es una evaluación parecida a la semana pasada en relación a ese punto. Pero toda esta orgía de pesos en la que hemos estado estos 2 años tiene costos también, entonces el gobierno tiene que entenderlo. La idea de endeudarse en pesos como mejor que endeudarse en dólares. Si uno tiene un compromiso con la estabilidad, digamos, tiene que tener muchísimo respeto por la deuda en pesos también, ¿no? Entonces, hay que balancear las dos cosas. El tamaño del sistema financiero en la Argentina es muy chiquito. Si uno quiere únicamente financiarse aquí en Argentina con pesos, bueno, termina en algo que es insostenible y muy inflacionario. Le va a costar mucho a la Argentina tener tasa de inflación descendentes. Este año la inflación va a ser más alta que en 2021. Y esperemos que el gobierno pueda acomodar las variables para que en 2023 empiece a bajar, pero digamos, y eso es en buena medida la consecuencia de la montaña de pesos que hemos emitido en estos últimos 2 años, con lo cual, digamos, nada es gratuito en economía. Está clarísimo, son deudas, si las deudas se pagan, toda deuda es un problema. Ese es el concepto. Muchísimas gracias, Nicolás Dujovne. Esto fue La Repregunta, gracias.